bendecido día para todos. De verdad, quiero felicitar a los presentes por regalarse este espacio, por invertir en ustedes para adquirir conocimiento y crecer profesionalmente. De verdad que es una decisión maravillosa. Un bendecido día para todos. Reciban una cordial y calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento por acompañarnos en este espacio de actualización profesional. En Russell Bedford valoramos profundamente estos encuentros. Estos están diseñados para fortalecer el conocimiento técnico, crecer, promover y generar herramientas prácticas que apoyen la adecuada gestión tributaria y la protección de los derechos del contribuyente. Hoy nos reúne el webinar Defensa del contribuyente en la fiscalización de los tributos, un tema de alta relevancia en el entorno fiscal actual, marcado por mayores exigencias, controles y desafíos para los obligados tributarios. Porque tengo una frase que la hemos escuchado creo que en muchas veces en muchos espacios, y es que hay dos cosas seguras en la vida: los impuestos y la muerte. Por eso debemos estar, mejor dicho, muy atentos a todos estos temas tributarios. De verdad que es un placer saludarlos. Soy Didier Sánchez Reynoso, el CEO de Russell Bedford, y en nombre de todo este equipo maravilloso le damos una bienvenida a este espacio académico diseñado para aportar claridad, criterios jurídicos y perspectivas técnicas que contribuyan a un ejercicio responsable, informado y estratégico frente a los procesos de fiscalización tributaria adelantados obviamente por la entidad que nos fiscaliza, en este caso la DIAN, que cada día es más relevante el tema porque cada día tienen más tecnología, están más actualizados. Entonces, cada día debemos estar más alerta y más atentos a estos temas. Hoy nos acompañan dos conferencistas de lujo, de verdad que dos personas expertas de las cuales vamos a aprender mucho el día de hoy. Sandra López Vergel, asociada legal en Russell Bedford. Es abogada, especialista y magíster en Derecho Contencioso Administrativo, con mucha experiencia en asuntos tributarios y en derecho laboral. Además, es funcionaria de la DIAN, docente universitaria, consultora jurídica y asesora externa. Su trayectoria combina la experiencia institucional con la práctica profesional. Y esto, pues, le aporta una visión integral sobre la defensa del contribuyente y los procedimientos administrativos. También nos acompaña Olga Viviana Tapias, socia de impuestos, legal y precios de transferencia en Russell Bedford. Es abogada y contadora pública, especialista en derecho tributario y administrativo. Certificada en NIT por el ICAO, consultora legal y tributaria con más de 14 años de experiencia, docente universitaria, conferencista, líder de seminarios de actualización tributaria y autora de diversas publicaciones en la materia. Actualmente se desempeña como secretaria técnica del Comité de Expertos Tributarios del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Es miembro de la Comisión Tributaria del Instituto Nacional de Contadores Públicos y del Comité Financiero de la Cámara Colombo-Alemana. Bueno, como podrán darse cuenta, tenemos dos conferencistas de lujo, expertas en la materia, así que vamos a aprovechar al máximo esta experticia que nos acompaña hoy. Sin más preámbulo, les vamos a dar inicio y le cedo la palabra a Sandra López. Así que bienvenidos y aprovechemos al máximo. Gracias, muy buenos días para todos. Me confirman también si me escuchan bien, si tengo buen audio y si tengo, buena cámara. Y me regalan un momento. Si me pueden colaborar con la proyección de la presentación. Creo que no sé si Olguita la que me va a colaborar. Sí, gracias. Sí, mi claro, colega. no sé si estás viendo. Ya, sí. Perfecto, muchísimas gracias, porque tengo un problema acá, un poquito de Wi-Fi, entonces mejor proyectar, que tú proyectes. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo sé que muchos acá son contadores, algunos son abogados, otros son gerentes, son financieros inclusive, entonces sé que es un tema que de pronto es denso,
es denso, porque inclusive yo que soy abogada es un poco denso. El derecho tributario es un derecho que a muy pocos abogados les gusta, o sea, muy pocos abogados se meten en el tema porque tiene una parte muy contable, una parte que los abogados dicen, bueno, no es no llamámoslo fácil, sino más bien eh, tiene muchas disciplinas juntas. Eso es un matrimonio entre contador, financiero, abogado, estrategias, de todo. Y hoy vamos a ver una parte que se llama defensa del contribuyente, encaminada a que conozcan un poco más qué actos administrativos expide la DIAN en virtud de un proceso de fiscalización tributaria y que conllevan a través de esos actos administrativos a, por un debido proceso, culminar ya sea en el archivo de una investigación o las famosas sanciones, sea sanciones por incumplimiento de obligaciones formales o sanciones ya por inexactitud y obviamente la determinación del tributo que debió ser desde un principio. Entonces, para poder saber, porque casi todos conocemos cuando nos sancionan, ¿verdad? Cuando hay un acto sancionatorio, cuando a nuestro cliente lo estamos asesorando y ya nos tienen la liquidación oficial, el requerimiento especial, pero no conocemos cómo llegamos hasta ahí. Entonces la idea es conocer ese trayecto, ese debido proceso, porque desde ahí nace la defensa del contribuyente hacia, en este caso, pues la DIAN. Entonces, continuemos la siguiente presentación. Lo primero en decir es que la fiscalización por parte de la DIAN se puede enfocar en dos grandes grupos de obligaciones. El primero es de obligaciones formales y el segundo es de obligaciones sustanciales. En obligaciones formales es cuando nos sancionan por incumplir una formalidad de la ley. Es decir, no hay una obligación sustancial, no hay, simplemente hay una obligación de cumplir la ley, de hacer o de no hacer, de omitir, y no la cumplimos y solamente por ese hecho pues ya nos pueden sancionar. Por ejemplo, si estoy obligado a presentar la declaración de renta y no lo hice, pues soy un omiso y la ley me sanciona por omisión a declarar. Si estoy obligado a facturar y no facturo, pues me van a sancionar por esa obligación que no cumplí. Si me notifican un requerimiento ordinario y no lo respondo, conlleva sanción por no haber dado respuesta, porque eso está en la ley y el solo hecho de no cumplirlo, pues me sancionan. Es un proceso distinto al de obligaciones sustanciales, que es donde hoy voy a hacer más énfasis porque es, digamos, la determinación de un nuevo impuesto diferente al que tú declaraste. Y en las obligaciones sustanciales encontramos es un debido proceso en donde va a culminar con una liquidación oficial de revisión y una sanción por inexactitud en la declaración que presentamos. O también en cuanto a pérdidas fiscales, retenciones, autorretenciones. Se trata de lo sustancial, del tributo como tal en el cual hay una inexactitud que la DIAN logró probar. Un lema que yo siempre mantengo, siempre digo, conocer el procedimiento tributario se convierte en la mayor fortaleza y protección para el contribuyente. A veces creemos que únicamente con la liquidación oficial de revisión es que inicia el proceso de defensa. Y el proceso de defensa inicia desde el primer acto administrativo formal. Inclusive me atrevería a decir que desde el persuasivo que no es formal. Y vamos a ver la diferencia a continuación. La siguiente, ok. Entonces, la DIAN puede tener un proceso, primero antes del formal, que se llama proceso persuasivo. De hecho, lo llevan funcionarios a veces distintos a los que hacen una obligación, los que inician la investigación formal. El proceso persuasivo es una invitación. Ahí no hay expediente de investigación todavía. Ahí lo que hay es un programa o una acción de control en donde a nivel central les dice a las seccionales, vamos a empezar a auditar conforme a este programa. Ejemplo, beneficio de auditoría, que la doctora Olga, mi colega, más adelante, por ejemplo, va a hablar de ese tipo de programas más específicos. Entonces, cuando ya se tiene un programa específico, una acción de control específico, se inician acciones persuasivas para que obviamente la entidad
no desgaste tanto tiempo administrativo, desgaste a sus funcionarios y acumule procesos, sí podemos lograr una corrección, si es el caso que queremos una corrección o una corrección de una declaración, poderla lograr de manera persuasiva. Cuando esa etapa se culmina y no se logra, generalmente hay etapa persuasiva, no es obligación para la DIAN, pero pues generalmente la hay. Cuando no se logra, inicia un proceso ya de determinación del tributo. Pero para poder llegar a ese punto de determinación, tiene que haber un debido, que comienza en teoría pues con el requerimiento especial, empiezan los primeros actos de trámite que van a culminar en ese requerimiento y en esa liquidación. El primer auto de trámite o acto administrativo de trámite es el auto de apertura de la investigación tributaria. Y ese auto de apertura no lo notifica. Antes, hace muchos años, habían demandas que decían, no me notificaron auto de apertura, violación al debido proceso. No, el auto de apertura no se notifica. El auto de apertura pertenece al ámbito interno de la entidad, que busca es desencadenar los procedimientos y los actos siguientes para poder finalizar o con un auto de archivo, que muchas veces ni siquiera, casi nunca se notifica tampoco, o efectivamente con una determinación del nuevo impuesto. Entonces, ¿es importante este auto de apertura? Mucho. Y les voy a decir algo que pocos saben, y es que en el auto de apertura nosotros los abogados, cuando iniciamos una defensa del contribuyente, pedimos copia íntegra del expediente. ¿Qué significa? Deme el auto de apertura también. Y eso debería hacerse desde siempre. O sea, nosotros deberíamos conocer el auto de apertura por una característica muy importante. El auto de apertura contiene el programa por el cual se está iniciando la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya voy a tener un pie adelante en el momento en que sepa por qué me están investigando. Vamos a ver un caso que les voy a comentar más adelante. Por ejemplo, si yo sé que me están investigando por beneficio de auditoría, porque yo sé que dice BF y dice atrás y dice ahí mismo en el auto de apertura beneficio de auditoría, yo ya sé que me van a mirar si realmente yo tuve ese aumento del ingreso, me van a tratar de investigar muy bien si tengo derecho o no a esos 6 meses, a esos 12 meses de firmeza y no a los 3 años. Por ejemplo, ya eso profundizará Olga en esos programas, pero a lo que voy es que es importante conocer el auto de apertura porque ya sé a qué va la entidad. No significa que solamente vaya a trabajar eso porque tiene competencia de investigar toda la declaración, pero sí tiene un filtro y es importante en materia jurídica conocer el por qué inicia esa investigación. Ahora, el siguiente acto administrativo que expide la entidad generalmente se llama requerimiento ordinario de información. No sé, Olguita, si me puedes ayudar pasando la presentación. En el requerimiento ordinario de investigación es importante tener en cuenta que generalmente es el primer contacto formal que hace la administración tributaria con el contribuyente o incluso con un tercero. ¿Por qué suele ser el primer contacto? Porque la administración a veces prefiere emitir un requerimiento donde solicite toda la información para comprobar cierta información que ellos ya tienen en el sistema. Hoy en día, como todo es electrónico, pues mucho más. O simplemente, pues por medio de ese requerimiento de información empiezan a hacer ese comparativo o tienen información nueva y mientras reciben la información, pues ellos van a ir trabajando en otros asuntos. Entonces, la carga del funcionario se alivia un poco porque dice, ok, ya le pide esa información, mientras me llega me voy trabajando acá. Diferente a otros tipos de pruebas que requieren pues que se desplacen al lugar, se requieren más actuación administrativa en el momento. Es un acto de trámite también. ¿Qué significa que sea de trámite? No solamente que es el trámite para culminar en la liquidación de oficial de revisión, si es el caso, en el auto de archivo, sino que trámite significa que como no es definitivo, no tiene control jurisdiccional en principio, porque es un acto que no me está definiendo una situación jurídica. Como no me está definiendo una situación jurídica, pues yo no puedo demandarlo ante un juez. El artículo 684 del estatuto es el que faculta a la DIAN para exigir toda la información a contribuyentes y a terceros. Pero
hay un artículo del año 1995, una ley, que es la 223. El artículo 261 es el que da el término mínimo que tiene la administración para exigir ese requerimiento. Y es de ahí de donde salen los famosos 15 días calendarios. Una vez un cliente me dijo, Sandra, ¿dónde salen los 15 días calendarios? Yo busco en el estatuto y no lo veo. Pues porque está en esta ley, la 223 de 1995, y hay mucha jurisprudencia que inclusive funcionarios en su momento, hace muchos años, no eran conscientes de que decía la palabra mínimo, plazo mínimo, y a veces emitían requerimientos pidiendo información en un plazo menor a los 15 días calendarios. ¿Qué quiere decir calendarios? Cuando la ley dice calendarios es que me cuenta todos los días corridos, incluyendo todos los días festivos, domingos, sábados, ¿sí? Y no solamente los hábiles. Entonces, si me dan un tiempo menor a 15 días, pues me están vulnerando el debido proceso y debo exigir, obviamente, que se respete. Puede haber ahí una grave vulneración. Pero si me dan, si puedo pedir más de 15 días, yo puedo negociarlo con la administración. Es algo que yo les recomiendo mucho a mis clientes cuando están en épocas contables, digamos, de cierre, en donde están colapsados los contadores y requieren información contable. Generalmente uno le solicita a la DIAN. Importante, solicitar. No es automático. DIAN, mire, por favor, estamos en pleno vencimiento, usted me pidió muchísima información, deme un plazo más. Es importante tener en el expediente la solicitud de ese plazo para que no haya una extemporaneidad en la entrega de información y una sanción. Hay un caso muy interesante de este año 2025 sobre el requerimiento ordinario, y es que acá voy a hacer acá voy a explicar algo brevemente. Yo inicié la charla hablando de obligaciones formales y de obligaciones sustanciales, ¿verdad? Con el requerimiento de información pasa algo muy interesante, y es que el requerimiento de información generalmente se da, generalmente en obligaciones sustanciales, porque es para poder tener esas pruebas que me van a permitir como funcionario liquidar hacer la liquidación oficial de revisión. Pero si en el transcurso de ese proceso sustancial el contribuyente no me contesta, yo puedo iniciar una investigación por incumplimiento de obligación formal. O sea, los dos procesos originados del requerimiento de información. ¿Y qué pasa? Pues que en el momento en el que yo no conteste ya se configura como tal ese incumplimiento, y la DIAN puede llegar y sancionarme porque le estoy obstaculizando también el recaudo de toda esta información. Este caso que les voy a comentar, que es la sentencia, el radicado interno que lo pueden conseguir es 28627 de febrero del 2025. Es un caso bien interesante porque ya hoy en día no se da, pero se están fallando en Consejo de Estado, los que llegaron al Consejo de Estado. Asuntos de declaraciones de renta por allá del 2015, en donde todavía no había pasado el COVID. ¿Qué hizo el COVID? El COVID activó la declaración, perdón, la notificación electrónica como notificación principal. Ya esa es la personal, ya esa es la notificación que es, ¿cierto? A todos nos llega el correo, se nos facilitó, se nos impuso la carga de que en el RUT tengamos que tener el correo electrónico. No significa que no hayan otros medios si no se puede electrónico. Pero antes de eso, se debía realizar pues la notificación personal, y si no se lograba, es decir, que iban a la dirección que parecía física, si no se lograba, se debía hacer la notificación por aviso. Este caso es bien interesante porque es sumamente procesal, una sanción bien grande por no haber contestado el requerimiento de información. ¿Y cuál fue la estrategia del abogado? Pidió copias del expediente y le dijo, mire, Diana, usted piensa que realizó bien la notificación, pero resulta que el artículo 568 vigente para el momento del proceso decía que si usted notificaba mediante aviso, debía publicar ese requerimiento en un lugar de acceso al público en la entidad. Yo le pido copias del expediente y me pongo a ver y no veo prueba de que usted lo publicó.
Oh, sorpresa para la DIAN llegó y dijo, claro que sí, la constancia acá está el aviso, y dijo, no, ¿dónde está la constancia de la publicación? Porque el 568 manda a publicar, y en efecto en el expediente el Consejo de Estado dijo, no se consta, no se realizó, y en efecto pues se violó el debido proceso. Esta es una sentencia importante en cuanto a que se resalta por el Consejo de Estado que la indebida notificación no es causal de nulidad como tal. Mucha gente dice, no, no me notificaron bien, entonces ya. No es como tal la indebida notificación la causal. La causal es la violación al debido proceso, que es algo distinto, que están entrelazados, pero la causal de indebida notificación como causal no lo es, sino que se viole, pues, todo el debido proceso que está conllevando a la respectiva sanción. ¿Y eso quién lo sabe? Pues obviamente el abogado tributarista, y es muy importante en el momento de solicitar nulidad por una causal, saber entrelazar los hechos para demostrar esa causal. ¿Okay? Siguiendo con el tema, vamos a hablar entonces ahora de el auto de verificación o cruce. El auto de verificación o cruce es otro acto administrativo también de trámite, pero realmente nace de un auto comisorio. ¿Sí? ¿Qué pasa? En el auto comisorio la entidad va a formalizar, ¿cierto? En un documento que se comisiona a 2, 3 funcionarios para que te hagan una visita. Generalmente es de cruce, es decir, para terceros. No impide que sea para el contribuyente propiamente. Es un acto de trámite y no requiere el aviso formal del día y la hora. Muchas personas me dicen acá que me van a visitar, pero no me dicen día y hora. Es que no tiene por qué decir. Lo que te dice es el término aproximado. En 3 meses, en 2 meses, en 1 mes. ¿Qué pasa en este auto de verificación o cruce? Se van a pedir documentos, ahí el funcionario se despliega porque se comisiona, va y visita y empieza también a hacer una entrevista, ya sea al representante o al contador, para que, o a la persona que atiende a la visita. Importante, si no es el representante legal quien atiende, debe dejar autorización para la atención. Esto es muy importante porque puede ser una buena defensa en el momento de pronto atacar el debido proceso. Entonces, teniendo la persona ya la autorización o siendo el mismo representante legal quien atiende la visita, pues van a haber una serie de preguntas que se van a dejar en constancia en ese auto de verificación, y todo eso es prueba, ¿ok? Muy importante porque generalmente este auto de verificación o cruce, igual que requerimiento ordinario, es el que nos va a dar pie para emitir un emplazamiento para corregir o un requerimiento especial que al final va a culminar en la liquidación oficial de revisión. Ok, sigamos con el siguiente acto administrativo que puede expedir la DIAN. Que puede, este acto administrativo, esto que también este es un mecanismo que la DIAN utiliza para muchas cosas, se llama emplazamiento para corregir y es potestativo, o sea, no es obligatorio. El artículo 685 del estatuto faculta a la administración tributaria para enviar al contribuyente un emplazamiento para corregir. Y si acá pues la mayoría son contadores, yo creo que acá más de uno ha recibido el famoso emplazamiento para corregir. Pero la finalidad real del emplazamiento para corregir es que usted corrija, ¿sí? Y a usted le va a dar la DIAN una invitación formal para que realice una corrección que se considera voluntaria, aunque ya haya iniciado un proceso de investigación, no de determinación. Ahorita van a ver la diferencia. Cuando ya haya iniciado un proceso de investigación tributaria, ustedes van a encontrar que la DIAN va a decir, mire, corrija voluntariamente. Si corrige voluntariamente, pues va a tener unas sanciones de corrección, no de inexactitud. Después de que les pidan el requerimiento especial es de inexactitud y es mucho más cuantiosa. Y resulta que
la DIAN debe decirle qué indicios tuvo en cuenta para proferir el emplazamiento para corregir. Y entonces viene la famosa pregunta, ¿qué son indicios? Jurídicamente, ¿qué es un indicio? Yo les traigo una sentencia que a mí me parece que lo define espectacular, pero sentencias de esta hay millones. Es la número 17314 del 2011. Indicio se puede definir como la inferencia lógica a través del cual de un hecho cierto y conocido, es decir, de algo que yo sé que existe, que conozco, puedo, por mi lógica, inferir que llego a conocer otro hecho que es desconocido. Y yo sé que es un poquito confuso, pero les voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce. Por ejemplo, los proveedores ficticios. Yo no puedo demostrar que algo no existe, porque ¿cómo demuestro que algo no existe? Pero si yo tengo un conjunto de indicios que sí conozco, por ejemplo, la dirección de root no existe, la dirección electrónica me rebota, voy y eso está abandonado, le pregunto a otros proveedores, no lo conocen y empiezo a tener una serie de indicios que sí conozco, porque sí los tengo probados, que me llevan a concluir un hecho que yo no sabía, no desconocía, y es si existe o no este proveedor. ¿Qué me está indicando? Que no existe. Entonces, si empiezo a tener indicios, por ejemplo, los bancos empezaron a reportar más ingresos de los que usted declaró. Y resulta que usted puede decir, no, es que yo me pasaba de mi cuenta de Bancolombia en Equi a Breva, de Breva no sé qué, era mi mismo dinero. Ah, sí, pero es que en la exógena, pues hay un indicio de que eso, o sea, demuéstrame que era su mismo dinero. Sé que le pasa a mucha gente. No hay un incremento patrimonial, no es como tal un ingreso, pero en el momento la DIAN no lo sabe. Para él, el indicio, según la reporte de la información exógena, es que tuvo otros ingresos. Entonces, por ahí deben fundamentar el emplazamiento. ¿Qué efectos procesales hay? Que si se notifica, se suspende por un mes el término para proferir el requerimiento especial. Se suspende por un mes la declaración que se esté investigando, porque recordemos que puede ser retenciones, IVA, renta. Ahora, se suspende por un mes, eso quiere decir que tienes también un mes para que tú contestes si corriges. No es obligatoria la contestación. ¿Por qué? Porque la finalidad es que corrijas. Y si no corriges, pues ¿para qué contestas? A menos de que tengas pruebas. En este caso, mire, todo esto son mis ingresos, realmente no hubo un incremento patrimonial, ese indicio no es real, Porque un indicio solamente no es prueba. Varios indicios pueden llegar a constituirme como tal una prueba. Entonces, el efecto procesal es que obviamente se suspende el término por un mes. Yo tengo que contestar si voy a corregir. Las sanciones por corrección, no por inexactitud, que es bastante diferente, ¿no? La inexactitud del 100%, acá del 20%. Si se formula mientras está en curso o finalizada una inspección tributaria, no suspende el plazo. Esto lo hizo, la DIAN lo llegó a hacer. Y al punto de que tocó, pues, el Consejo de Estado emitir sentencia, en donde ya vamos a ver que la inspección también suspende un término, y entonces en curso de la inspección otro emplazamiento, entonces se sumaban, entonces ya no era un mes, sino que iban a ser 4. Entonces el Consejo de Estado dijo, no, o sea, o una cosa o la otra, pero pues ya cuando usted ya tiene inspección tributaria o finalizada, no me va a suspender el plazo por un mes del emplazamiento. Y, oh sorpresa, la cereza del pastel del emplazamiento para corregir, el beneficio de auditoría. No sé si alguno de acá sabe qué es beneficio de auditoría. Me dejan ahí en comentarios, me dejan si han tenido, en el chat se han tenido casos en donde su cliente está a punto de cumplir la firmeza de 6 o 12 meses y le tocan la puerta y la DIAN dice, hola, soy el emplazamiento para corregir. ¿Qué sucede? Que en el momento en el que notifican el emplazamiento para corregir, se pierde el beneficio de auditoría. Es decir, yo paso de 6 meses o 12 meses, según el incremento del impuesto que haya tenido, para tener ese beneficio de auditoría, que significa que me reducen la firmeza de la declaración, me reduce la firmeza y por ende me reduce el tiempo para que me investigue la DIAN, que es generalmente de 3 años o 5 años si es precios, me reduce a 6 meses o 12 meses. Si me notifican antes de que se cumplan esos 6 meses o 12 meses,
Pues, ¿qué va a pasar? Que si alarga y ya se vuelve al término general y ya no tengo 6 meses o 12 meses de firmeza, sino otra vez los 3 años. Y se perdió pues todo ese incremento que pagamos y demás, porque esa era la finalidad, ¿no? En este beneficio de auditoría, yo les quiero compartir también una reciente sentencia súper importante y súper interesante. El radicado es 28.620, el interno, porque el largo nunca me lo aprendo. Pero fue muy famosa porque inclusive hay salvamento de voto y demás. Este caso fue, o sea, yo digo, wow, qué crack el abogado que lo realizó. Resulta que, no sé si fue intencional o no, pero pues estratégicamente, jurídicamente fue muy bueno. Se los voy a contar acá súper rápido. Imagínense que este personaje, este contribuyente, presenta la declaración inicial de renta. Caso de la vida real. Y la presenta en, pongámosle, 5 de octubre, creo que fue algo así, 5 de octubre por allá, un 5 de octubre, presenta la declaración por allá del 2011, y resulta que empiezan a investigarlo, y tenía beneficio de auditoría de 6 meses. Y la DIAN se puso las pilas porque le llegó el famoso programa, que vamos a ver uno de esos, vamos a ver más adelante, el beneficio de auditoría. Él ya sabía cuando vio el auto de apertura, él ya sabía cuando vio el requerimiento ordinario. Ojo, en el requerimiento ordinario siempre también se dice o se debe decir por qué te están investigando. Entonces, no, que la acción de control o el programa de beneficio de auditoría. Entonces, yo creería, en mi opinión, que él ya sabía que lo iban a investigar por beneficio de auditoría, que tenían 6 meses y que para un funcionario, porque lo fui, pues 6 meses no es nada porque tú tienes muchísimos expedientes. Si tú logras encontrar indicios para un emplazamiento para corregir, no solo estás invitando a corregir y te pueden cerrar el expediente de una, sino que te alargan 3 años para ya poder investigar bien. Entonces, este personaje, este contribuyente, en el momento en que empiezan a indagar y demás, corrige la declaración inicial como a los 4 meses, o sea, faltando como 2 meses para el vencimiento, y presenta la corrección. Y oh sorpresa, que aproximadamente 5 días después de que presenta la corrección, le expiden el emplazamiento para corregir. Y adivinen el emplazamiento para corregir, ¿qué declaración de renta mandaban a corregir? En el emplazamiento para corregir, mandaban notificado después de la corrección, porque es importante decir esto, trataban de invitaban al contribuyente a corregir la declaración inicial, no la de corrección. Entonces, el abogado no, mentiras, el contribuyente en general se quedó calladito. 3 años después, la DIAN emite el requerimiento especial y dice, mire, requerimiento especial. Y luego se da respuesta al requerimiento especial y emiten la famosa liquidación oficial de revisión. Cuando se emite la liquidación oficial de revisión, empieza el recurso de reconsideración. Y en el recurso de reconsideración se empezó a decir este tema, vea, pero es que mi declaración estaba en firme. Y la DIAN, ¿cómo así que estaba en firme? Si es que yo le hice usted el emplazamiento para corregir. Entra el Consejo de Estado y dice, un momento, inclusive en segunda instancia, porque en primera fallaron en contra. Y dice, mire, es que usted en el emplazamiento para corregir me notificó, me mandó a corregir una declaración que estaba corregida. Y resulta que hay algo que se llama validez de la declaración. La inicial no era la válida. Y de hecho, los funcionarios en su sistema le aparece, cuando hay una corrección, le aparece declaración, y hay una corrección, dice válida y activa la última. Y ahí mismo les arrojó. Y él dijo, lo siento, pero usted me mandó a corregir algo que ya estaba corregido y esa no estaba válida. Eso no tenía efecto ya jurídico porque yo lo había corregido. ¿Qué pasó en este caso? Muy importante. ¿Cuál fue la defensa de la DIAN? Que fue buena, pero fue un caso bien interesante. Dijo, vea, el artículo 692 del estatuto demanda que si usted corrige una declaración cuando inició el proceso de determinación del impuesto, me debe decir como contribuyente, me debe informar. Si usted no me informa, no puede alegar causal de nulidad de acto administrativo.
Es decir, que esa causal no es válida, el acto es tan firme, está bien, porque usted obró de mala fe y usted me debió notificar. Consejo de Estado le dice, es cierto, hay un artículo que es el 292 que nos está diciendo que, en efecto, debemos informar cuando el proceso de determinación del impuesto ya haya iniciado y debemos informar que corregimos para que la DIAN sepa e incluya esa nueva declaración de corrección en el expediente. Pero, sorpresa, ¿cuándo inicia la determinación del impuesto? Esa es la pregunta clave del 292. Y dice el abogado, no, es que yo le corregí incluso antes de que usted me notificara el emplazamiento. Y la determinación del impuesto como tal inicia con el requerimiento especial porque es el único acto administrativo que, aunque en teoría es de trámite, es preparatorio y obligatorio para expedir la liquidación. Yo como funcionario no puedo expedir una liquidación oficial de revisión sin expedir el requerimiento especial. Entonces, como es obligatorio, a partir de allí inicia el proceso de determinación del impuesto y a partir del momento en que a mí me notifican un requerimiento especial, si yo llego a corregir, tengo la obligación de informar, si no, esa no es causal válida. Todo este proceso este caso que les cuento. Pero el Consejo de Estado le dice, oiga, Dian, sí, pero usted no había notificado eso. Es más, ni emplazamiento para corregir. Conclusión, usted todo lo basó en una declaración que no era válida. Ganaron el proceso. Y antes de cerrar este tema, salvamento de voto, porque algunos conocerán esa sentencia que fue icónica, fue algo, una jugada maestra, digo yo, fue muy, muy interesante. Aparte porque dejan pasar los 3 años, o sea, como que mi declaración está firme y en 3 años es que sale todo esto. Pero hay algo que pocos conocen y es el salvamento de voto. Y es que resulta que por allá sale un magistrado y dice, señores magistrados, yo salvo mi voto por una cuestión. Cuando se trata de beneficio de auditoría, es decir, de término especial de firmeza, la determinación del tributo que habla ese 692 no empieza con el requerimiento especial, empieza con el emplazamiento para corregir, porque el emplazamiento para corregir es el que va a tener esa naturaleza de acto preparatorio que en teoría tiene requerimiento especial para incorporarse al procedimiento de administración neutralizando la firmeza especial. Imaginen todo lo que hace por allá. Dice entonces, en teoría, el emplazamiento para corregir deja de ser de trámite, como que sin fuerza, a volverse preparatorio y a neutralizar la firmeza. Ese salvamento de voto es muy importante porque no lo dice solo él. Él cita las sentencias de 2020, que fue donde empezó todo el tema de beneficio de auditoría a desarrollarse más. Y en este de 2020, el doctor Julio Roberto Pisa fue el que dijo, en efecto, él fue el que empezó a hablar de ese tema con el beneficio de auditoría iniciada de proceso de determinación y que tiene relación con ese 692. ¿Qué queda en el aire? ¿Cuándo realmente inicia? Porque qué tal que le hubiesen a ellos, ¿cuál es el efecto? Si me notifican emplazamiento y yo corrijo ya para quitar, teniendo beneficio, corrijo, manteniendo el beneficio. Después de la notificación del emplazamiento para corregir, yo tengo que informarle a la DIAN. ¿Y qué hubiese pasado? La DIAN dentro de esos 6 meses hace algo, corrige su emplazamiento, hace algo, pero no se va a tomar los 3 años. Entonces yo sí creo que tiene un gran efecto el tema de saber cuándo empieza la determinación del impuesto de ese famoso 692 en los casos de beneficio de auditoría, que lo dejan en el aire porque según la última sentencia de este año 2025 es en el requerimiento especial, pero que ya se había dicho que era con el beneficio de auditoría, con el emplazamiento para corregir. Bueno, vamos a seguir porque ya me está cogiendo acá el tarde, yo me emociono y empiezo a hablar mucho. Hay algo importante que decir también del tema del emplazamiento para corregir. Bueno, creo que ya lo dije, que no se suspende con el tema de la inspección tributaria. Vamos a hablar entonces de la inspección tributaria. ¿Listo? La inspección tributaria, el auto que decreta, porque es importante hacer acá diferencia a una inspección tributaria como prueba al auto que decreta, que es ese acto que tenemos por parte de la administración, realmente se basa en el artículo 779 del Estatuto Tributario
como medio de prueba en virtud del cual hay una constatación directa de los hechos. La inspección tributaria busca que el funcionario se desplace y empiece a través de sus sentidos, vista, oído, tacto, todo lo que pueda usar para constatar los hechos. Entrevistas, por ejemplo, en un restaurante, vamos a ver qué tantos ingresos tienen. Me siento toda una semana a ver cuánta gente le entra, me siento un fin de semana, estoy constatando yo como funcionario a ver cuántos ingresos puede tener, no solamente pidiendo documentación, sino que empiezo yo a realizar una constatación directa conforme a mis sentidos de tiempo, modo y lugar para determinar el hecho económico real por el cual el contribuyente realizó su determinación del impuesto. La inspección tributaria yo la defino como una bolsita, como una burbujita. En el momento en que se notifica el auto que la decreta, sé cuándo inicia, pero no sé realmente cuándo finaliza. Dependerá si es de oficio, si es a petición de parte. Pero en el momento que finalice, se convierte como una burbujita en donde es una bolsita llena de pruebas que me deben servir para finalizar mi investigación, sea archivando o sea determinando un nuevo impuesto, ¿cierto? Y la inexactitud de la declaración. ¿Por qué hago énfasis en una bolsita? Pasaba mucho que la DIAN decretaba inspección tributaria, decía a partir de este momento inspección tributaria, ¿y qué pasaba a partir de ese momento? Que si era de oficio por parte de la DIAN, se suspendían términos para notificar el famoso requerimiento especial, que ya hemos dicho que es ese acto preparatorio de la liquidación, por 3 meses. Es decir, que le daba a la DIAN 3 meses para investigar más, que 3 meses son bastante tiempo. Si la entidad tiene una extemporánea acá en la nuca, créame que 3 meses es maravilloso para sacarla. Y lo más peligroso que le puede pasar a un funcionario público o a un contador, ustedes, es la famosa extemporaneidad, ¿no? Fuera del término porque fuera de la competencia como tal de la entidad, entonces pierde efectos el acto administrativo. Resulta que la DIAN en algunos casos empezó a hacer eso. Ay, no, se me va a vencer acá el tema. Inspección tributaria, tengo ya 3 meses más. Y oh, sorpresa, que cuando uno iba y miraba esa burbujita, a ver cuando ya cerraban la inspección, porque hay un acta de cierre de inspección, así como de inicio de cierre, y mirábamos qué se recaudó, porque el auto de inspección tributaria es recaudo, constancia de pruebas. No había un requerimiento ordinario, había cualquier cosita. Y peor aún, cuando íbamos a ver la liquidación oficial de revisión y el requerimiento especial, la prueba por la cual se estaba culminando ese proceso se había recaudado antes del inicio de la inspección. ¿Qué llegó a decir el Consejo de Estado? Y lo sostiene. Dijo, mire, no, usted no me va a suspender a mí 3 meses para no hacer nada. Si usted me suspende 3 meses es porque en esos 3 meses en esa bolsita me va a tener la prueba reina, como dicen por ahí, la prueba que me va a fallar el proceso administrativo. Pero no me venga a decir que usted dentro de esos 3 meses no recolectó casi información y me va a fallar con una prueba que tuvo mucho antes de la inspección, un requerimiento ordinario o inclusive una exógena, lo que sea que vamos a utilizar. Entonces, la finalidad es que siempre se recaude la prueba en la inspección tributaria que nos va a servir para esa liquidación oficial y solo así hay una verdadera finalidad de el tema de suspender por tres meses, ¿ok? ¿Se puede hacer inspección contable? Sí, porque la inspección contable no es como tal un acto administrativo, sino una prueba especial para verificar la contabilidad. Y ya hablamos del tema de que no se suma, pues, obviamente, no se suma con el emplazamiento para corregir, o sea, no va a ser 4 meses, sino ya serían los 3 meses y ya hice la inspección tributaria. Siguiente, por favor. Ya voy finalizando, ya voy dejándolos con un tema más apasionante propiamente de investigaciones específicas. Pero es súper importante que conozcan cómo llegamos a esas investigaciones, cómo llegamos sobre todo a esa sanción.
a esa determinación del impuesto y a esa sanción, porque en todo esto que he hablado en el momento, encuentran detalles importantísimos para ganar una demanda, como el caso que les conté, de que imagínense el tema del emplazamiento para corregir, ese pequeño detalle de cuándo inicia la determinación del tributo para ver si puedo corregir antesito de que me notifiquen el emplazamiento para corregir o puedo corregir después y no notificarle a la DIAN cuando tengo beneficio de auditoría. Bueno, suspensión de términos del proceso tributario por inspección tributaria, procedimiento tributario. Resulta que la inspección tributaria, como es esa prueba que me va a permitir tener muchas pruebas, puede realizarse inclusive en 3 etapas del procedimiento tributario distintas. En una, el requerimiento especial, que es ese auto preparatorio y obligatorio antes de la liquidación de revisión. Y en esa se suspende por 3 meses exactos, no por menos. Liquidación de revisión es cuando ya tengo la liquidación de revisión, pero resulta que para poder, ya tengo, perdón, el requerimiento especial y voy a emitir la liquidación de revisión, pero resulta que en esa etapa yo necesito otras pruebas. Por ejemplo, en la contestación del requerimiento me diste muchas pruebas, me dejaste pensando como funcionario, puedo proferir una inspección tributaria, una autoinspección tributaria y la suspensión también por 3 meses. Pero incluso que pocos casos he visto, pero la ley está en el recurso de reconsideración. Cuando yo interpongo recursos contra la liquidación de revisión, que procede el recurso famoso de reconsideración ante la oficina jurídica, antes de fallar ese recurso, se puede también realizar una inspección tributaria, porque también, igual que en el primer caso de requerimiento especial, puede que en la contestación de la liquidación en ese recurso yo te di muchos argumentos, muchas pruebas, te solicité yo misma la inspección. Entonces, se suspende por un término hasta por 3 meses. Y acá hay la palabrita hasta marca la diferencia, porque en una tenemos 3 meses exactos y en la otra, que es la oficina jurídica, solamente hasta 3 meses se podría suspender, fallar ese recurso de reconsideración como tal. Y ya finalizando, bueno, vamos a entrar ahora sí a los 2 actos más importantes, que son el requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión. El requerimiento especial, yo lo amo, me encanta, es un acto administrativo del que estoy enamorada, porque en teoría debe tener, es perfecto. Y uno lo hace perfecto gracias a que somos humanos y a partir de eso podemos, cuando no cumple todas esas características, podemos tomar esto para poder iniciar una buena defensa. Pero en teoría el acto administrativo, pues a los que somos administrativistas nos encanta, inclusive más que la liquidación oficial de revisión. ¿Y por qué? Porque resulta que lo primero a decir es que es un auto de trámite porque no es demandable solamente. Ustedes no me lo creen, pero sí pasa. De la vida real, no sé si fue este año que leí una sentencia otra vez de eso, pero ya había leído otras, de abogados que demandan únicamente requerimiento especial. Señores, si usted va a darse la pelea con la DIAN, contrate un abogado contencioso. No todos son especialistas en contencioso administrativo y menos en tributario, que es un proceso como, esto no es nada para lo largo que es. Abogados no especializados en contenciosos que no sabían que es un acto preparatorio de la liquidación, demandan el requerimiento especial solamente. Ya el Consejo de Estado ha dicho, venga, el acto especial no es objeto de control jurisdiccional. Pero ojo, y un dato acá, no significa que no lo adjuntes como un acto acumulativo con la liquidación. ¿Sí? Cuando uno demanda todo el recurso, porque todo se cae, todo se tiene que caer, pero el requerimiento especial solito, él no es el final. Y si no es el final, pues ¿cómo lo voy a pretender yo un control jurisdiccional? Ahora, motivación y contradicción. El requerimiento especial y también la liquidación oficial de revisión son actos que requieren una fuerte motivación en su esencia, en su contenido.
¿Y en qué quiero decir yo cuando requiere motivación? He visto requerimientos especiales que el contribuyente no sabe por qué lo están investigando. Hay tanta información, sobre todo en secretaría, la verdad. En Secretaría de Hacienda lo he visto mucho, municipales, distritales, en donde uno dice, ¿me están investigando por esto o por esto? Es que siento que es todo, pero las glosas son diferentes. La motivación también es claridad, no motivos al azar, sino que realmente sepa qué es lo que me están investigando, porque de ahí va a depender mi defensa, ¿sí? Si tú no sabes realmente por qué te están cuestionando, pues no vas a poder realizar una defensa contra eso. Si no sabes de qué estás enfermo, pues no va a poder tratar esa enfermedad, ¿cierto? Es lo mismo. Entonces tienes que saber la motivación como tal del acto para poder saber qué defensa vas a tomar. Es una causal de nulidad no tener motivación, y la mayoría se caen por eso. Lo que pasa es que la motivación, que será otro tema de charla, la motivación del acto administrativo que se me ocurre acá, es esencial, es de lo más importante que puede haber esencial en un acto administrativo, y contiene demasiadas aristas. Ahora bien, principio el principio de correspondencia lo dejaré dame un momento, bueno, sí, principio de correspondencia es que es más en la liquidación oficial de revisión, pero el principio de correspondencia lo encontramos en el artículo 703, en donde nos dice que se debe expedir de manera previa y obligatoria a la formulación de la liquidación oficial de revisión el famoso requerimiento especial, que debe contener los aspectos que se van a revisar en la liquidación privada. Es decir, que debe haber una correspondencia, una coherencia entre ambos actos administrativos. No puede ser, pero pasa, y casos de la vida real, que en el requerimiento especial yo te diga, mira, por A, por B, por C, y luego la liquidación te diga por Z, por Y y por X. No, pero un momento, si en el especial usted me estaba investigando por otra cosa, ¿cómo me vas a...? Y yo me defendí de eso, de esa motivación y de esos hechos y pruebas, ¿cómo me sales con otra cosa? Y acá en el principio de correspondencia, eso también es otro tema tenaz, porque se ha hecho demasiada interpretación en el Consejo de Estado. Entonces, si yo tengo la misma glosa, si yo tengo el mismo renglón, costos, pero resulta que yo te digo que no proceden esos costos por X o Y en el requerimiento, y luego me voy a la liquidación y digo que no proceden por Z y por X, hay sentencias que han dicho, es que es porque estamos hablando del mismo renglón, entonces sí hay principio de correspondencia. Y uno como abogado dice, no, pero es que un momento, que sea el mismo renglón, no yo me defendí de una motivación diferente. Ahí es donde entra el abogado a hacer esa relación de la motivación del acto del principio de correspondencia. Si bien usted puede mejorar sus argumentos, si bien usted puede incluso incluir argumentos nuevos, no me puede cambiar el mal que me señaló al principio, aunque sea la misma glosa, para yo después tener que defenderme en la liquidación oficial de otros argumentos diferentes. Pero ahí es un tema que no es pacífico, la verdad. Y por último, el tema, bueno, de notificaciones, de la notificación y la respuesta del requerimiento especial. En principio, la notificación pues se debe realizar dentro de los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar. Si es extemporánea, 3 años siguientes a la fecha de presentación. Si es el tema de saldos a favor, pues los 3 años a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de devolución o compensación. Y eso pues va a tener una excepción, que es el famoso beneficio de auditoría. Importante en el momento en que yo vaya a dar la respuesta, que la respuesta se haga en un plazo hasta de 3 meses. Muy importante, no ser extemporáneos. Y la respuesta pues debe ser, o me allano y acepto y reduzco la sanción de inexactitud si tengo beneficios del 640, si la puedo reducir de acuerdo a la ley. Y además de eso, pues pago, presento y me acojo a lo que está diciendo la DIAN, o me acojo parcialmente, o le digo a la DIAN no. Eso no es así, definitivamente yo voy a seguir dando acá la pelea, o inclusive hago caso omiso. Depende de la estrategia jurídica que su abogado especialista le vaya a recomendar en ese momento. El requerimiento especial se puede ampliar y también hay una suspensión de términos con él. La suspensión de términos que vimos es cuando se emplaza para corregir, pues se suspende un mes.
¿Sí se acuerdan, no? Cuando hay inspección tributaria se suspenden 3 meses. Espero que me hayan contestado por ahí. 3 meses. Y resulta, o mientras dure la inspección, si es el caso de que el contribuyente sea el que lo solicite y no sea oficio por parte de la DIAN. Y resulta que hay ampliación de requerimiento. ¿Qué significa eso? Que si dentro del proceso yo como funcionario digo, mire, conforme a su respuesta, decido ampliar el requerimiento y voy a tener nuevos hechos y nuevos conceptos que no contemplé en el requerimiento inicial, esto lo puedo hacer dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento de responderlos. O sea, se vencieron, no de la contestación, del vencimiento. Se vencieron los 3 meses para contestar. En ese momento yo puedo pedir dentro de los 3 meses una ampliación y puedo darle a usted la posibilidad de contestar dentro de los 3 meses o incluso más, porque no puede ser superior a 6 meses, pero sí no puede ser inferior a 3 meses. Entonces, dentro de 3 meses siguientes, usted me va a contestar. Y acá un paréntesis rápido. El tema de la ampliación, el requerimiento es si lo hacen. No es mito, es realidad, me lo han hecho, yo lo hice un tiempo. O sea, sí pasa. Y les voy a dar acá una recomendación gratuita porque en este webinar queremos que estén bien asesorados. Ojo con lo que responden en el emplazamiento. Tengan estrategia, que su abogado piense antes de responder bien. Porque la ampliación puede incluir hechos nuevos. Yo le voy a básicamente es darle la oportunidad de que la administración corrija, enmiende alguna cosa de requerimiento especial. ¿Cómo la ven? Entonces, si yo me pongo a decir, si yo tengo el caso ganado, y yo sé que lo tengo ganado como este abogado realmente del proceso que les contaba del beneficio de auditoría. Si yo digo, yo sé que llevo las de ganar porque esta gente me notificó en me dijo que corrigiera una declaración que no era válida activa. Yo, ¿para qué en el requerimiento también me pongo a desplegar todo mis argumentos? Si sé que la DIAN puede decir, venga, yo le hago un emplazamiento, listo. Entonces, ahora tengamos en cuenta este otro argumento y ya. Entonces, ahí estoy revelando mi estrategia. Hay que ser muy cautelosos. Pero también contestar muy bien el requerimiento puede ser una estrategia para cerrar el proceso, porque también he tenido casos así, en donde el funcionario dice, de verdad, no hay mérito para investigar más, cerremos. Y no expiden ni la liquidación. Y por último, ya para finalizar, la famosa liquidación oficial de revisión. Y en este último acto administrativo, siguiente presentación, ya está la última. En este acto administrativo, liquidación oficial de revisión, es el que culmina, no, la anterior, please. La anterior presentación, la anterior diapositiva. El contenido de la liquidación oficial de revisión. Miren, ustedes se van al estatuto tributario y cuando ven el contenido de la liquidación oficial de revisión, que está en el 710, van a ver un montón, todo esto. Van a ver. Acá en medio lo hice más que la fecha, que el periodo, que el nombre. Pues les voy a decir algo. Cada uno de estos datos es una causal de nulidad si no se cumple. Entonces, tengo que revisar si tiene absolutamente todo, si me violaron el debido proceso o inclusive he tenido casos de falta de competencia. ¿En dónde? En la firma. Firma o sello del control automatizado. ¿Quién está firmando el acto administrativo? Ustedes saben ahorita que han habido cuántos cambios de director. A ver, en este año ya perdí la cuenta. Pero imagínense, expide un acto administrativo, así como cambia de director nacional, han cambiado seccionales. Han cambiado jefes. ¿Usted era jefe en ese momento? Pues no es mito, es realidad. Ha pasado que en el momento el jefe era el encargado o asignado, tienen un momento de firma. Cuando uno pide el acto administrativo, lo he pedido, muéstreme el acto de la asignación suya. No estaba asignado o encargado. Usted no era competente para firmar. Entonces, ¿es importante? Sí, es muy importante. ¿Qué es beneficioso tantos cambios de director? Véanlo por ese lado, que posiblemente hay muchos actos que están firmando sin de pronto ser competentes. Toca revisar muy bien los nombramientos. Ahora, periodo gravable. Claramente, periodo gravable. Si yo no identifico bien, ya sea a la persona, falta de legitimación por pasiva, sino al contribuyente, si hay mal la identificación tributaria,
El periodo gravable, si es otra declaración, todo eso realmente influye, aunque creemos que no. La explicación sumaria no significa que sea escasa, sumaria significa que haya una explicación clara de los hechos y que yo pueda pues controvertir. Y bueno, el principio de correspondencia, que ya lo expliqué, y finalmente, ya el último es la suspensión de término para notificar la liquidación de revisión. Resulta que así como el requerimiento especial hay suspensión, en la liquidación oficial también hay suspensión. ¿Cuándo hay suspensión? No sé, Olguita, si me ayudas acá con la última, please. Cuando nosotros emitimos la inspección tributaria, pero dentro de la liquidación oficial, en ese momento, que es el artículo 779, se puede suspender la liquidación oficial por los 3 meses, que ya lo vimos. Ahora, súper importante, la famosa inspección contable. En la inspección contable también se pueden suspender los términos, pero debe ser solicitada expresamente por el contribuyente. La DIAN la debe practicar y decretar, y se suspende el término mientras dure la diligencia. Todo depende de si a usted le beneficia o no esta inspección contable. Si usted tiene la razón y dice, no, hago una inspección contable, que es que yo con eso pruebo mi caso, pues solicítela. Y hay una tercera que pocos conocen, pero existe, y es la solicitud de documentos que no reposan en el expediente. Deben ser documentos relevantes, que no estén en el expediente y que se deben notificar al contribuyente. Se puede suspender por 2 meses, siempre y cuando sean documentos que yo diga, es que esa es la prueba que antes llamábamos los abogados reina, que ya ese término no existe. Esa es la prueba reina, esa es la prueba mía, y es que la tiene, por ejemplo, cuando somos, muy importante, en el extranjero, residentes mundial. No, espere, es que yo voy a pedir los taxes allá de Estados Unidos. No, es que estoy necesitando un documento, o también X documento que me vaya a probar una situación de residencia, etcétera. Documento que usted no lo tiene, pero yo se lo consigo. Necesito tiempo, porque es que eso no llega un día para otro. Ah, bueno, suspensión del término por 2 meses. Si coinciden varias causales, tener en cuenta que solo se toma la de el mayor tiempo. Es decir, que no, se van a acumular, y eso pues está también en jurisprudencia. Bueno, por mi parte, por el momento, vamos a ver las preguntitas, pero por el momento ya terminé, y pues le doy paso a mi colega Olga. Muchas gracias. Hola Sandra, muchísimas gracias por esa exposición. Creo que el tema de procedimiento, si bien no es nuestro día a día, creo que cada vez más estamos viendo que lo es, y desde Russell Bedford quisimos traer este tema porque realmente somos unos convencidos que un adecuado atendimiento de todas las etapas procesales son una ventaja ganadora para poder tener a un feliz término cualquier discusión que tengamos con la administración tributaria. Y ese por qué esta charla es súper relevante, porque realmente lo que estamos viendo es que hay una actividad de fiscalización muchísimo más fuerte por parte de la autoridad tributaria. Lo vemos no solo con los diferentes actos que ya Sandra nos explicó en detalle, sino se ha generado una profundización en lo que se conoce por las acciones persuasivas, o la fiscalización automática de muchas cosas que a través del sistema de riesgo de la DIAN ya le están invirtiendo muchísima plata al análisis de datos, y a través del análisis de datos se han robustecido los sistemas, y esos sistemas han permitido que lleguen muchas comunicaciones a los diferentes contribuyentes, donde se han identificado conductas que ven que podrían llegar a desencadenar sanciones. Entonces, un poco para aparejar la conversación, quisimos ver, venga, qué es lo que está pasando en la calle, porque es que muchos de estos oficios persuasivos meten mucho miedo a los contribuyentes, y por eso en esta charla fuimos muy enfáticos en diferenciar las diferentes etapas procesales. Y es que valga notar que, queramos o no, los contribuyentes, los contadores, estamos en la primera línea de defensa en el momento en que estamos atendiendo la administración tributaria. Y muchas veces, y acá me pongo mi otra sombrilla de abogado, cuando uno lo llaman a intervenir, muchas veces ya se han dado explicaciones
donde hay, valga el adagio popular, donde el pez muere por su boca. Entonces, muchas veces el contribuyente ya ha entregado muchas informaciones que al analizar el proceso con una estrategia de forma global, vemos que de pronto no había sido lo más como efectivo, estratégico, por mostrar muchas veces con muy buenas intenciones, pero que a veces al solo analizar el momento y no analizar el caso en su conjunto y hacia dónde yo quiero llevar a la administración, pues muchas veces se desencadenan litigios que terminan siendo muy costosos. Y es que resulta que en materia tributaria, entre más adelante se lleve la discusión, es decir, entre más se alargue, más costosa se vuelve. Y es que esto tiene que ver con un principio que nos comentaba Sandra, y es que la eficiencia administrativa, en la medida en que se logren gastar menos recursos para obtener el objetivo por parte de la administración, el contribuyente va a ser premiado con un esquema de reducción de sanciones. Entonces, entre más rápido lo pillen, entre más rápido uno se acoja, pues es mejor para la administración. Sin embargo, uno como contribuyente tiene que ser muy consciente si tengo o no tengo argumentos suficientes para dar la pelea. Por eso es que muchas veces, y acá se complementan mucho los abogados y los contadores, es venga, hagamos la cuantificación del litigio, porque a veces cuando uno lo ve solo desde el punto de vista jurídico, muchas veces no se da cuenta del impacto económico de la decisión. Y entonces a veces decido meterme en peleas que son más costosas de lo que puedo tener. Pero tampoco significa que a veces, muchas veces, por la practicidad, pierda un derecho de defensa que yo tengo como contribuyente. Yo como contribuyente tengo todas estas etapas procesales para mostrar mi caso y defenderme y lograr tener argumentos a favor. Y si bien uno se va a las estadísticas y gana muchísimo más la DIAN de lo que está ganando el contribuyente, por lo menos en los últimos años, es bueno uno ver cómo es que voy a defender mi caso, porque es que lo sustancial es como el primer punto y ya me apalanco con lo procesal. Entonces, nosotros como contadores hacer primero los garantes de la prueba, porque la prueba contable es lo más importante en materia tributaria, porque es la que me va a mostrar los hechos económicos. Claro está, la contabilidad es cómo se muestra la información, pero vienen todos los soportes de las transacciones que me soportan esa contabilidad. Entonces, cuando yo estoy revisando de forma estratégica un litigio, yo tengo que partir de esa contabilidad, cómo demuestra los hechos que pretendo probar, para ahí sí ya entrar a la discusión. Y previa a entrar a esa discusión, hacer una valoración de qué tan buenos son mis argumentos, qué tan buenos son los argumentos de la DIAN, para ahí sí tomar la decisión si decido irme a pelear o no. Porque acá no es pelear por pelear, sino evaluar cuál va a ser el impacto de esa pelea dentro de la organización. Hemos tenido casos tan lamentables donde por una mala defensa del contribuyente, las empresas han tenido que liquidarse. ¿Por qué? Porque son sanciones impagables. Entonces, por eso es que este tema no se tiene que tomar como un tema aislado, sino tiene que interiorizarse cómo voy a ejercer esa defensa. ¿Y por qué? Porque muchas veces, y por eso Sandra fue tan insistente en las diferentes etapas procesales, en los diferentes tipos de actos, porque a veces a mí me llega un comunicado de la DIAN y lo trato igual que un acto administrativo. Ejemplo, hemos visto que a veces llega un oficio persuasivo y lo tratan igual que un requerimiento especial. Y ya vimos que no. Un persuasivo es simplemente algo que se quiere indagar. Un requerimiento especial es la primera forma en que me voy a defender sobre ese acto que me pretende imponer. Es el primer paso de esa determinación del tributo. Entonces, venga que si no lo hago de la forma más estratégica posible, y lo tengo que ver con las dos aristas, la procesal y la sustancial. Y ambas tienen que darme la estrategia de hacia donde yo quiero llevar a la administración tributaria para obtener el beneficio deseado. Entonces, no quería pasar sin hacer esa reflexión,
porque es muy importante entender el porqué de la importancia de esta charla y el por qué es muy importante desde el momento uno saber muy bien en dónde estoy parado, porque a veces con las mejores intenciones podemos embarrarla y pues eso va a terminar siendo algo muy costoso para la compañía o a quien estamos asesorando en esta materia. Pero entonces, ya volviendo un poco a los principales programas, vemos que ha sido una tendencia el tema de los oficios persuasivos. ¿Dónde qué es esto? A través de esa gran información que tiene la administración tributaria, ellos detectan, venga, que hay ciertas reglas que hemos identificado que se genera un continuo incumplimiento. Entonces, hay reglas sustanciales que antes, pues, o no se fiscalizaban o no se tenía información suficiente para determinar si estábamos o no ante un incumplimiento tributario. Entonces, lo que ha venido haciendo la DIAN es organizando toda esa data y a partir de unos comportamientos, a través de un análisis de datos, se ha identificado, mire que estos contribuyentes es más probable que tengan un incumplimiento en determinadas reglas sustanciales y, por tanto, atendiendo unos diferentes ratios, se entran a mandar unos oficios persuasivos, donde acá para atender un oficio persuasivo, ¿cuál es la recomendación? Mantener la calma, o sea, que me llegue un oficio persuasivo no significa que ya me estén entrando a fiscalizar, sin embargo, lo que debemos hacer es verificar si tienen o no tienen la razón. Y segundo, tenemos que verificar el apetito del riesgo del contribuyente, qué tan adelante quiere continuar con la discusión. Y entonces, acá hemos hecho como un compilado de lo que en nuestra experiencia hemos visto con nuestros diferentes clientes, de qué tratan estos principales programas que actualmente están vigentes. Tenemos uno que es el de gastos al exterior. En gastos al exterior hay muchas limitaciones. Gastos al exterior es cuando tenemos un contribuyente en Colombia que realiza pagos a no residentes. Para que esto sea deducible, tiene que cumplir muchísimas reglas, particularmente, uno, practicar la retención en la fuente. Dos, cuando se trata de contratos de asistencia técnica o servicios técnicos, que esto esté declarado. Muchas veces hay gastos al exterior que se hacen con personas que son residentes en países donde tenemos convenio para evitar la doble imposición y en virtud de la aplicación del convenio se reducen las tasas de retención y muchas veces no se cuentan con los soportes suficientes, particularmente el certificado de residencia fiscal que acredita que es un beneficiario del convenio. Entonces, en esto de gastos al exterior, lo que hemos visto, y una cuarta regla, y es la limitación de gastos cuando no estoy obligada a practicar retención en la fuente. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, un gasto de publicidad que se hizo desde el exterior y en el exterior, entonces, como era totalmente una actividad en el exterior, no se considera un ingreso de fuente nacional y, por tanto, no tiene retención en la fuente. Sin embargo, ese gasto no es 100% deducible porque está limitado al 15% de la renta líquida. Entonces, estas cuatro normas hemos visto que antes esto no se estaba verificando en las fiscalizaciones que habíamos tenido la oportunidad de atender, no caía dentro del programa general, pero vía oficios persuasivos sí hemos visto que están preguntando mucho por el tema del registro de contratos de importación de tecnología. Entonces, acá, ¿qué es lo importante? Verificar si aplica o no aplica la obligación y la temporalidad en la cual se debe hacer este registro. Porque antiguamente, antes de la ley 1819, no existía un término para hacerlo. Sin embargo, después de la ley 1819 se habla de un término de 6 meses para el contrato inicial y un término de 3 meses cuando es un otro sí. Pero lo que está haciendo la DIAN en su práctica es, venga que en el momento en que usted tuvo el gasto, en ese momento es que debe haber cumplido el requisito. Entonces, previo al gasto, usted debe contar con el contrato registrado. ¿Discutible? Sí, pero pues es actualmente la política de fiscalización. Entonces, este tema de gastos al exterior cada vez está tomando una mayor relevancia y por eso nuestra invitación a revisarlo en detalle, porque la aplicación del régimen sabemos que es compleja y que tiene muchas aristas, entonces se debe analizar con la suficiente rigor para garantizar que estemos dando cumplimiento adecuado a todos los temas. Otro tema que hemos estado viendo es lo que se llama la utilidad promedio del sector.
Entonces, la DIAN lo que estaba diciendo es, venga, usted pertenece, por ejemplo, al sector de los espectáculos públicos, este sector ha crecido de forma muy importante en la economía, usted, su crecimiento, por ejemplo, y me estoy inventando datos, su crecimiento es del 10%, pero el sector está creciendo un 30%. ¿Usted por qué no creció ese 30%? En nuestra opinión, este tema no tiene asidero porque que al sector le vaya bien no significa que a mí me vaya bien. Usted lo que tiene que soportar son sus ingresos, de que los tenga reconocidos en debida forma y que tenga un modelo de negocio adecuado a ese nivel de ingresos, que no esté incurriendo en gastos en exceso a lo que hace la sana práctica o lo que hace la generalidad de contribuyentes, porque cuando yo incurro en gastos ostentosos que van más allá de lo que regularmente aplica el sector, acá sí lo podría estar objetando. Entonces, cuando llega esta de utilidad promedio del sector, en realidad no nos preocupamos porque acá la prueba es, venga, que usted tenga declarado todo lo que usted hizo, que realmente todas sus operaciones se encuentren sustentadas y reflejadas dentro de sus declaraciones tributarias. Llegamos a un tercero, beneficio de auditoría, que este sí que ha dado de qué hablar, ya Sandra nos comentaba algunos casos, y es que este programa de beneficio de auditoría es muy importante porque recordemos que beneficio de auditoría lo que nos dice es que tenemos una firmeza anticipada de las declaraciones, y que tenga una firmeza anticipada significa que el término por el cual la DIAN puede modificarme mi declaración privada se va a reducir. Y recordemos que en materia de la declaración privada se entiende cierta hasta tanto no sea objetada. Entonces, si se objeta por fuera del término, y acá aplica un término que nos gustan los abogados, en materia tributaria los términos son perentorios. ¿Qué significa eso? Que si se hace fuera del término, so sorry, ya no hay discusión. Entonces, si a mí me objetan mi declaración tributaria por fuera del término de firmeza, resulta que no vamos a tener ese tema de el cambio o la discusión propiamente dicha, porque si opera el beneficio, si opera el fenómeno de firmeza, ya esa declaración no puede ser modificada ni por el contribuyente ni por la autoridad tributaria. Entonces, cuando se llega al beneficio de auditoría que me reduce ese término de firmeza, que en algunos casos está en 5 años, en otros casos en 3 años, y me lo pasa a reducir a 6 o a 12 meses, pues claro que esto pellizca mucho en la administración tributaria, en el sentido de que va a tener menor tiempo para poder ejercer sus facultades de fiscalización. Y resulta que este tema ha sido usado en los últimos años porque, venga, usted se acogió al beneficio de auditoría, ¿usted realmente tenía derecho o simplemente artificiosamente subió su impuesto y tiene algo más de fondo que se quiera ocultar? Entonces, lo que hemos visto es que hay unos programas intensivos 1 o 2 meses antes de que opere el término de auditoría, donde hacen unas verificaciones express para efectos de verificar que realmente el incremento de ese impuesto sea acorde con la realidad económica de su operación y que no haya unos riesgos muchísimo más altos que usted esté tratando de cubrir con ese beneficio de auditoría. Entonces, hemos visto que principalmente para esos contribuyentes que se acogieron al beneficio tributario de auditoría, a los que se acogieron a ese beneficio de esa firmeza anticipada, los han ido a visitar de forma muy rápida. Y acá valga notar que el beneficio de auditoría también puede ser tumbado de forma muy fácil. Y es que el beneficio de auditoría, vimos el requerimiento especial, tiene una carga muy importante para la autoridad tributaria para su expedición. Tiene que tener unos elementos probatorios donde usted tenga una suficiente motivación para desvirtuar la presunción de veracidad que tiene la declaración privada del contribuyente. Sin embargo, existe otro acto, que es el emplazamiento para corregir, donde no tiene ese mismo rigor técnico de motivación para efectos de hacerlo. Y ese emplazamiento para corregir me interrumpe el término de firmeza y posteriormente la autoridad tributaria me puede emitir
requerimiento especial. Entonces, para emitir ese emplazamiento para corregir, simplemente con indicios de inexactitud, y ya Sandra nos explicaba que era un indicio, que puede ser aquellos hechos probables que conjetados me pueden llevar a tener una conclusión. Por ejemplo, venga que yo tengo un indicio de que no le cruza la información exógena con lo declarado con el contribuyente, no importa las diferencias en reglas contables, no importa si es consistente con facturación electrónica o no, simplemente eso no cruza. Con simplemente ese indicio, yo ya puedo, o la autoridad tributaria puede emitir ese emplazamiento para declarar, y con eso ya me interrumpe el término de firmeza y por tanto le amplían los términos a la DIAN, y en ese sentido como que, entre comillas, me tumba el beneficio de auditoría. Entonces yo he escuchado mucho de, no importa, aumentemos el impuesto y ya con beneficio de auditoría no pasa nada. No, o sea, sí uno usualmente cuando está en este tema, por simplemente análisis de riesgo, es mejor acogerse al beneficio de auditoría, porque eso te permite disminuir el riesgo en tiempo. Entonces, siempre es un riesgo tener una declaración abierta, porque quieras o no quieras, las normas tributarias colombianas son complejas y pueden haber muchas interpretaciones. Entonces, si uno puede pagar el segurito de beneficio de auditoría, se resulta económicamente razonable, pues es mejor hacerlo que no hacerlo. Pero que yo tenga beneficio de auditoría, y eso es con lo que quiero que se quede, no necesariamente significa que esa declaración se pueda objetar. Y con algo tan sencillo como el emplazamiento para declarar, que no me exige una argumentación muy profunda por parte de la administración tributaria, pues eso me hace que tenga que analizar muy bien cuando quiero obtener declaraciones sugeridas. Hemos visto mucho de que venga que su declaración de IVA, le presenta su declaración de IVA sugerida, y luego el contribuyente presenta su declaración de IVA diferente a lo que está dentro de esa declaración sugerida. Y lo que ha sido el programa de fiscalización es en validar cuáles son las diferencias entre esa declaración sugerida y esa declaración privada presentada por el contribuyente. Acá otro tema es el cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes, este es principalmente omisos. Venga que nosotros creemos que usted es un contribuyente, no vimos presentada su declaración de renta, por favor presente. Y esto lo hemos visto muchísimo, más que todo en personas naturales, también en temas de retención en la fuente, donde ni siquiera ha llegado el vencimiento y lo están invitando a presentar. Entonces, cuando es simplemente el oficio persuasivo, pues evalúe, porque sí es importante una omisión, sí es mejor que usted la corrija antes de que la DIAN empiece a hacer cualquier proceso de fiscalización, porque apenas se emita cualquier acto formal por parte de la administración tributaria, ya automáticamente las sanciones se incrementan. Entonces, en este tema de las omisiones, en mi opinión, sí es muy valioso lo que hace la DIAN de emitir esos oficios persuasivos, porque así ayuda al contribuyente a darle un adecuado cumplimiento al tema. Otro que está muy de moda es la información exógena. Yo no sé, pero en el mes pasado, la mayoría de nuestros clientes les llegó un correíto de la DIAN diciéndole: hemos detectado inconsistencias entre la información exógena que usted reportó y su declaración de renta. Por favor, ajusten. Entonces, pues claro, esto prende muchísimas alarmas, porque no se dice cuáles son esas inconsistencias que se determinaron. Entonces, acá lo que nosotros hemos hecho es: venga, dígame cuáles son esas inconsistencias que determinó, porque pues yo no soy adivino para saber cuáles son las inconsistencias en la información exógena, que recordemos es un volumen de información bastante fuerte. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer cualquier corrección, es importante saber cuáles son esas inconsistencias que se han determinado para que se pueda evaluar si se acoge o no. Ahora, el esquema de reducción de sanciones de información exógena con la última ley se redujo de una forma bastante importante. Entonces, si yo ya sé cuáles son esas correcciones, en mi opinión, si es por temas de análisis de riesgo, es mejor entrar a corregir con una sanción reducida, que es mínima,
en función a abrir el riesgo, donde se me pueden imponer una sanción de hasta 7.500 VTs, más o menos 350 millones de pesos, y con el agravante adicional que muchas veces la gente no ve, y es que cuando yo tengo errores o más bien no he reportado información dentro de exógena, me pueden rechazar el costo de la deducción. Entonces, eso es quizás la sanción más fuerte. Entonces, en materia de información exógena, este programa de inconsistencias que se han determinado ha sido algo que está muy de moda, que acá no es un llamado a la calma, sino un llamado a la revisión, determinar exactamente cuáles son esas inconsistencias para ponderar si corrijo o no corrijo. Otro tema, verificación patrimonial. Este es un programa clásico en personas naturales, que es el tema del incremento, si está justificado el incremento patrimonial de un año al otro, y es que se supone que yo solo puedo incrementar mi patrimonio cuando tengo rentas suficientes o cuando tengo endeudamientos. Entonces, si yo no tengo una justificación válida para ese incremento de un año a otro, para la autoridad tributaria es muy fácil con la data que tiene determinar a sacar la fórmula de comparación patrimonial. Entonces, si yo estoy presentando una declaración donde tengo un incremento patrimonial no justificado, pues es importante saber que estoy en un riesgo alto de exposición a este programa de fiscalización. Otro programa que hemos visto es el de gastos en efectivo. Este se ha disminuido en los últimos años, hace 2 o 3 años quizás estaba muy intensivo, en los últimos años ya se ha limitado un poco, pero es principalmente cómo tú pruebas que estás dentro de los ratios de los gastos en efectivos permitidos principalmente. El límite de deducciones y rentas exentas, es que hemos visto que, por ejemplo, en personas naturales hay una tendencia en incluir ingresos no constitutivos de renta porque está por fuera de los límites que nos trae el 40%, que nos trata la cédula general. Pero ese tema, el programa de la DIAN, vía automática, ya está determinando, ojo, que usted está metiendo un valor por encima de lo que, atendiendo la información que tengo, debería tener, verifique. Entonces, en este caso, sí, la recomendación es, si le llega el persuasivo, corrija porque ya lo tienen identificado y es muy fácil que ya arranque el proceso de determinación oficial. El tema de presentación de las declaraciones, venga que si tienen la obligación y no la ha presentado, preséntela. Me voy a detener en estos dos últimos porque quizás son los de mayor incidencia y mayor tracción de lo que yo he tenido la oportunidad de ver. Cuando hacemos un proceso de devolución, prácticamente tú estás invitando a la autoridad tributaria a que venga y te revise la declaración. Triste pero cierto. Acá, si uno quiere pedir la devolución y no la ha pedido, hemos identificado que este es uno de los principales dentro del programa del sistema de gestión de riesgo de la DIAN, que eso es una caja secreta, nadie sabe qué es lo que está ahí metido, pero lo que sí hemos visto en la tendencia es que si es la primera vez que usted va a pedir una devolución, es más probable que vayan y lo visiten. Otras de las cosas que hemos visto que es muy probable es cuando usted ha tenido visitas recurrentes por parte de la autoridad tributaria, cuando después de una visita de fiscalización usted ha corregido su declaración tributaria. Nos hemos dado cuenta que en esos casos es muy probable que venga la devolución, la fiscalización por parte de la autoridad tributaria. Valga notar que cuando usted presenta la solicitud de devolución, la DIAN tiene un término de 50 días para devolver. En esos 50 días, los primeros 15 días en teoría son para admisión o inadmisión. En esos procesos de inadmisión, el auto inadmisorio es un auto de trámite y por tanto no es objeto de control. Y este tema es súper difícil entenderlo porque usted, para poder volver a presentar la solicitud, lo que tiene que hacer es desistir y volver a presentar, porque propiamente no es que se subsane la solicitud, sino que usted tiene que volver a empezar y correr el término haciendo las correcciones que le haya pedido la autoridad tributaria. Pero después de ese proceso de admisión ya viene el análisis de fondo de la solicitud de devolución, y es ahí donde usualmente
pasan esos autos de verificación o cruce que nos comentaba Sandra en la exposición anterior. Y es ahí donde se empiezan a recolectar los elementos de prueba que más adelante van a construir el expediente administrativo. ¿Qué es importante o qué es lo que yo quiero llamar la atención acá? Como vemos, desde ese momento ya le estamos entregando información a la DIAN, donde yo ya tengo que tener muy clara cuáles son las posiciones tributarias que estamos teniendo para efectos de ejercer la defensa. Entonces, siempre acá, tanto lo contable como los soportes que yo entregue, debe ser lo que me sirve para mostrar cuáles fueron las bases sobre las cuales yo preparé mi declaración privada. Porque más adelante, si yo llego a entregar algo diferente, pues estoy poniendo en entredicho, incluso hay algunos que dicen que lo que yo incluyo dentro de mi declaración tributaria se considera como una confesión, y si yo estoy diciendo algo que es contrario a ello, se podría considerar una prueba postconstituida, que incluso me puede generar hasta unas falsedades que ya tienen un ámbito más penal, o incluso hasta un fraude procesal, porque es que yo estoy llevando a una autoridad administrativa que con unos documentos que no son los correctos esté llevándose a una situación diferente. Entonces, en este proceso de verificación o cruce, es muy importante ya tener muy bien finiquitado cuál va a ser mi posición de defensa ante las diferentes glosas que me puedan estar dando. En este punto de ese auto de verificación o cruce, vaya a notar que la DIAN puede devolver. Perfecto, usualmente cuando me hacen visita de fiscalización y me devuelven, no vienen posteriormente, o pueden simplemente, no, de acuerdo al sistema de riesgo de la DIAN, veo que la solicitud es de bajo riesgo y le devuelvo sin fiscalización. Acá hay dos programas, uno que es por devoluciones, que antes de devolverte te fiscalizo, y otro que es post devoluciones. Quizás a mí ese es el que más me asusta, porque es que yo ya tengo la plata, a mí ya me la devolvieron y me enfrento a una fiscalización posterior. Muchas veces cuando yo estoy en un proceso de devolución, una vez como asesor dice, venga, cedamos en esto y en esto, porque lo que me interesa es que me devuelvan rápido la plata, porque pues es plata que usualmente los contribuyentes necesitan. Pero cuando estoy en un proceso post devolución, las sanciones se me incrementan, porque existe un tema de una sanción por devolución improcedente, y que es más las sanciones de corrección de inexactitud y todo el régimen sancionatorio general, más la devolución de los intereses. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando a mí me hacen una fiscalización post-devolución, la discusión se me vuelve muchísimo más cara. Entonces, a veces la gente se pone súper feliz cuando la devolvieron sin la fiscalización, pero las devoluciones tienen un tema, y es que primero me incrementan las sanciones cuando es post-devolución, y segundo es que cuando yo solicito la devolución se me amplía el término de firmeza, es decir, la DIAN puede venir por más tiempo a fiscalizarme la declaración. Entonces, acá, en este tema de las devoluciones, nuestra recomendación siempre es, vaya muy bien preparado, porque desde el momento en que usted pide la devolución, ya está en pelea con la administración tributaria. Entonces, para muy bien la devolución, por eso nosotros siempre preparamos equipos de abogados y contadores para atender este tipo de procesos, porque se debe defender desde los dos frentes, porque ya desde que preparo la devolución yo ya tengo que tener muy clara cuál va a ser mi estrategia de defensa y cómo la voy a atender. Bien, y ya para terminar quisiera comentar el tema de precios de transferencia. Que es un tema muy especializado, no hay tantas fiscalizaciones de precios de transferencia, pero sí son fiscalizaciones que son muy costosas, y uno usualmente ya está acostumbrado a revisar o entender cuáles han sido esas glosas. Uno, el proceso de devoluciones, pues ya usualmente sabe cómo se maneja, sabe que hay una visita, sabe que puede que le suspendan términos o no, sabe que venga que le pueden decretar una inspección tributaria o no, sabe que le pueden interrumpir el término de firmeza. Uno ya como que está más habituado a cómo se manejan ese tipo de conversaciones con la autoridad tributaria. Sin embargo, en precios de transferencia son menos comunes las fiscalizaciones, pero son muchísimo más profundas, y los funcionarios son altamente calificados en las materias que están discutiendo.
una fiscalización de precios de transferencia es muy costosa para la autoridad tributaria y por tanto el índice o la probabilidad de que ellos pierdan es mucho menor porque le meten muchísimo tiempo y usualmente cuando van es porque ya tienen muy bien cogido al contribuyente en esto. Entonces, en materia de precios de transferencia básico, oportunidad, venga que haya presentado de forma oportuna las obligaciones. Tema, es decir, el principal programa es o visos o extemporaneidad. Muchas veces la gente presenta la información de forma extemporánea, pero no liquidan las sanciones correspondientes. Entonces ya estamos viendo actos de la autoridad tributaria donde me objeta de que no esté liquidando las sanciones y si aplique algún esquema de reducción, si ese esquema de reducción fue correcto, o incluso ya hemos visto que están imponiendo la sanción por no liquidar de forma adecuada las sanciones, que es incrementar en un 30% las sanciones correspondientes. Entonces, hemos visto que los principales contribuyentes que se han visto expuestos a esto son contribuyentes que tengan pérdidas fiscales, contribuyentes que tengan saldos a favor que no están solicitados. Venga, porque usted no ha solicitado un saldo a favor, si es importante, será que es que el problema es algo de precios de transferencia. Y dentro de las fiscalizaciones de las devoluciones de saldos a favor, cuando son devoluciones y el contribuyente está obligado a precios de transferencia, hemos visto que se están revisando de que el estudio se haya llevado de forma correcta. Otro tema es por sectores, venga que hay algunos sectores económicos que implican un mayor riesgo, por ejemplo, temas de minería, temas de petróleos, temas de commodities, donde muchas veces los sectores se exponen a una mayor volatilidad. A temas de intangibles, venga que intangibles se han usado mucho para pasar utilidades de un país a otro. Entonces, cuando usted tiene una operación de regalías, pues verificar que eso se haya generado de una forma adecuada y que usted haya hecho un análisis de los intangibles correctos y que esa regalía se dé a valores de mercado. Y quizás el programa que hemos visto muchísimo es la inconsistencia de la información. Hemos visto, por ejemplo, estudios de precios de transferencia que no coinciden con lo reportado en la declaración informativa. Cuando la declaración informativa simplemente es donde tú condensas todas las operaciones uno a uno y reflejas los resultados del estudio de precios de transferencia. Entonces, el estudio de precios y la declaración informativa deberían ser totalmente consistentes. Ahora, dentro de la declaración informativa de precios de transferencia hay información exógena, ya sea la de ingresos, costos y gastos, incluso en los últimos formatos ya se metieron algunas obligaciones específicas de temas con vinculados económicos. Entonces, venga, ¿cómo así que para medios magnéticos su ingreso fue de 100, pero para precios de transferencia su ingreso fue de 80 cuando era el mismo tercero? Entonces, porque hay inconsistencias entre exógena y precios de transferencia. Entonces, esa es una de las primeras controles que vemos que la autoridad tributaria está haciendo. Y finalmente, lo